Hola amigos de Camino Cristiano. Hoy estoy emocionado de presentarles un nuevo video que explorará la vida y el legado del rey Salomón, uno de los personajes más fascinantes y relevantes de la Biblia. Acompáñenme en este viaje mientras nos sumergimos en la historia de este gran rey, narrada en primera persona por el propio Salomón. En este video, exploraremos los momentos clave de la vida de Salomón, desde su nacimiento y juventud hasta su reinado y legado perdurable. Descubriremos las lecciones de sabiduría, justicia y fe que podemos aprender de su vida y reflexiones, así como su impacto en la historia del pueblo de Israel y en la humanidad en general. Quiero invitarte a que te suscribas al canal, des like a este video y lo compartas con tus amigos y seres queridos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido inspirador y edificante para nuestra comunidad Camino Cristiano. Sin más preámbulos, comencemos este apasionante viaje a través de la vida del rey Salomón y su legado eterno. Cuando aún era un niño, recuerdo claramente las historias que mi madre, Betsabé, me contaba sobre el día en que el profeta Natán anunció mi llegada al mundo. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco de esperanza y destino. «Salomón», dijo Natán con solemnidad, «serás amado por Dios y serás conocido como el Hijo de la Paz. Tu reinado será marcado por la sabiduría y la justicia». Mis primeros años transcurrieron en la calidez del palacio real, donde mi madre y mi padre, el rey David, me rodearon de amor y cuidado. Desde pequeño me inculcaron los valores y las tradiciones de nuestro pueblo. Mi madre, con voz suave pero firme, me enseñaba sobre la fe en Dios y sobre la importancia de seguir sus mandamientos. Mis días estaban llenos de enseñanzas sobre nuestra historia, nuestras tradiciones y nuestro deber hacia el pueblo de Israel. Recuerdo el día en que mi padre, el rey David, me llamó a su lado y me anunció que sería su sucesor en el trono de Israel. Sentí una mezcla de emociones, honor, gratitud, pero también temor y duda. ¿Cómo podría yo, un joven sin experiencia, guiar a mi pueblo con la misma sabiduría que mi padre? Pero pronto comprendí que era mi deber aceptar este llamado y prepararme para el día en que tomaría las riendas del reino. A medida que crecía, enfrenté desafíos y pruebas que pusieron a prueba mi determinación y mi fe. Dudas sobre mi capacidad para gobernar, rivalidades entre hermanos y las expectativas abrumadoras de mi pueblo pesaban sobre mis hombros. Pero en los momentos de mayor incertidumbre, encontré consuelo en la fe que mi madre me había inculcado y en la promesa de Dios de estar siempre con su pueblo escogido. Finalmente, llegó el día en que fui coronado como rey de Israel. Con el peso de la corona sobre mi cabeza, me comprometí a servir a mi pueblo con humildad y sabiduría, siguiendo el ejemplo de mi padre y confiando en la guía divina. El apoyo y la confianza del pueblo de Israel me llenaron de determinación para enfrentar los desafíos que llegarían y cumplir con el destino que Dios había trazado para mí. Al asumir el trono de Israel, me encontré ante un desafío monumental: demostrar que estaba a la altura de las expectativas depositadas en mí como sucesor de mi padre, el gran rey David. Aunque mi corazón se llenaba de temor y humildad ante la magnitud de la tarea que me esperaba, también sentía una profunda determinación de servir a mi pueblo con integridad y sabiduría. Mis primeros años como rey estuvieron marcados por la búsqueda incansable de la sabiduría y el discernimiento. Consciente de mis propias limitaciones y de la complejidad de gobernar un reino, busqué la guía de Dios en cada paso que daba. Me sumergí en la oración y en el estudio de las Escrituras, buscando encontrar la voluntad divina para dirigir a mi pueblo de la mejor manera posible. Además de buscar la sabiduría divina, también me apoyé en el ejemplo y los consejos de mi amado padre, el rey David.
Recordaba con cariño las lecciones que él me había impartido desde mi infancia, enseñándome sobre el temor de Dios y la responsabilidad de liderar con justicia y compasión. Sus palabras resonaban en mi mente en cada decisión que tomaba, recordándome el legado de rectitud y bondad que él había dejado como legado para mí y para todo Israel. Con esta sólida base espiritual y moral me esforcé por tomar decisiones justas y sabias que beneficiarán a mi pueblo y honrarán el nombre de Dios. Desde la resolución de disputas entre mis súbditos hasta la negociación de tratados con naciones vecinas, siempre procuré actuar con prudencia y discernimiento, buscando el bienestar y la prosperidad de todos los habitantes de mi reino. Uno de los momentos más conocidos de mi reinado fue cuando se me presentó el desafío de resolver un conflicto entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un mismo niño. En mi sabiduría, ordené que se dividiera al niño en dos partes, sabiendo que la verdadera madre preferiría renunciar a él antes que verlo lastimado. La resolución de este dilema demostró no solo mi capacidad para discernir la verdad, sino también mi compasión y mi preocupación por el bienestar de los más vulnerables en mi reino. Uno de los logros más destacados y significativos de mi reinado fue la monumental construcción del Templo de Jerusalén, un edificio sagrado dedicado a la adoración de Dios y al encuentro del pueblo de Israel con su Dios. La decisión de erigir este majestuoso santuario fue el culmen de mis esfuerzos por honrar a Dios y fortalecer la identidad espiritual de mi pueblo. Desde el inicio del proyecto, la construcción del templo se convirtió en una empresa de proporciones colosales que requería una planificación meticulosa, recursos abundantes y la participación de miles de trabajadores y artesanos. Los mejores materiales fueron seleccionados y transportados desde las regiones más lejanas del reino para embellecer y adornar este lugar santo. La magnificencia del templo no solo radicaba en su impresionante arquitectura y ornamentación, sino también en su profundo significado espiritual. Era más que un simple edificio. Era el lugar donde el pueblo de Israel se congregaba para adorar a Dios, ofrecer sacrificios, buscar perdón y renovar su compromiso con la fe y la obediencia a la ley divina. La construcción del templo fue un testimonio vivo de la grandeza y la gloria de nuestro Dios, quien había guiado y bendecido a Israel a lo largo de su historia. Este magnífico santuario se convirtió en un símbolo poderoso de la presencia divina en medio de su pueblo y en un faro de esperanza y unidad para toda la nación. El templo no solo representaba la comunión entre Dios y su pueblo, sino también la unidad y la prosperidad del reino de Israel. Su construcción sirvió para fortalecer los lazos entre las tribus de Israel y para consolidar mi autoridad como rey sobre un pueblo unido en su devoción y lealtad a Dios. A lo largo de mi reinado busqué la sabiduría en todas partes, en el estudio de la naturaleza, en la observación de las leyes divinas y en la compañía de los sabios y eruditos de mi tiempo. Mis proverbios y enseñanzas, recopilados en el libro de Proverbios, reflejan mi profundo deseo de compartir la sabiduría que había adquirido con mi pueblo y con las generaciones futuras. En los años siguientes a la construcción del templo, mi reino experimentó un período de paz y prosperidad sin precedentes. Las riquezas de Israel se extendían desde el mar Mediterráneo hasta el río Éufrates, y nuestras fronteras eran seguras de cualquier amenaza externa. Durante este tiempo, Israel floreció cultural, económica y espiritualmente, y mi nombre se volvió sinónimo de sabiduría y grandeza entre las naciones vecinas.
Busqué fortalecer la posición de Israel en el escenario internacional a través de alianzas estratégicas y uniones diplomáticas con otras naciones. Estas alianzas contribuyeron a la estabilidad y la seguridad de mi reino, pero también trajeron consigo desafíos y conflictos. A pesar de mis esfuerzos por mantener la paz, surgieron tensiones y disputas con algunos de nuestros vecinos, lo que puso a prueba mi habilidad para manejar la diplomacia y la política internacional. Aunque mi reinado fue en gran parte pacífico y próspero, no estuvo exento de desafíos internos. La diversidad étnica y religiosa de mi reino a veces generaba tensiones y divisiones entre las tribus y los grupos sociales. Además, la riqueza y el poder a menudo llevaban consigo la corrupción y la injusticia, y tuve que lidiar con casos de opresión y explotación dentro de mi propio pueblo. A medida que mi reinado llegaba a su apogeo, comencé a reflexionar sobre el propósito y el significado de la vida. A pesar de todas mis riquezas y logros, sentía un profundo vacío en mi corazón que ninguna cantidad de poder o posesiones materiales podía llenar. Estas reflexiones sobre la naturaleza efímera de la vida y la búsqueda de un sentido más profundo se reflejan en el libro de Eclesiastés, donde Salomón comparte sus pensamientos y conclusiones sobre la verdadera felicidad y el propósito humano. A medida que su reinado llegaba a su fin, reflexionó sobre el legado que dejaría a su pueblo y a las generaciones futuras. Aunque su reinado estuvo marcado por el éxito y la grandeza, también reconoció sus fallas y debilidades como líder y como ser humano. Sin embargo, confiaba en que los logros de su reinado, como la construcción del templo y la promoción de la sabiduría y la justicia, perdurarían mucho más allá de su propia vida. En el libro de Eclesiastés, comparte sus reflexiones más profundas sobre la naturaleza de la vida y el significado del trabajo humano. Reconoció la futilidad de perseguir el placer y la riqueza material, y abogó por buscar la verdadera sabiduría y el temor de Dios como el camino hacia la verdadera felicidad y satisfacción. A través de sus experiencias y reflexiones, procuró inspirar a otros a buscar un sentido más profundo en la vida y a encontrar la verdadera felicidad en la relación con Dios y en el servicio a los demás. Con el paso de los años, su reinado llegó a su fin y entregó el trono a su hijo Roboam. Aunque se alejó de la escena política, continuó compartiendo sus enseñanzas y consejos con aquellos que buscaban la sabiduría. Su legado como rey y como autor de proverbios y enseñanzas perduró mucho después de su muerte, y su nombre fue recordado y venerado por generaciones posteriores como un símbolo de sabiduría y grandeza. A pesar de las pruebas y tribulaciones de la vida, mantuvo la esperanza en el futuro y en la promesa de Dios de estar siempre con su pueblo. A través de sus altibajos personales y políticos, aprendió a confiar en la providencia divina y a buscar la verdadera felicidad en Dios. Que sus palabras y su ejemplo sirvan como inspiración para las generaciones futuras y que su legado perdure como un testimonio de la bondad y la sabiduría de nuestro Dios eterno. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida del rey Salomón. Espero que hayas encontrado inspiración y sabiduría en las lecciones que hemos compartido. La historia de Salomón nos recuerda la importancia de buscar la sabiduría divina y de vivir con integridad y justicia en todas nuestras acciones. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando temas relacionados con la fe y la espiritualidad, te invito a que te suscribas al canal Camino Cristiano. Aquí encontrarás más contenido inspirador y reflexiones profundas para fortalecer tu vida espiritual y tu relación con Dios. No olvides dar like a este video y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo nos ayuda a alcanzar a más personas y a seguir creciendo juntos en nuestra fe. Gracias nuevamente por ser parte de nuestra comunidad Camino Cristiano. Que Dios te bendiga abundantemente en tu camino de fe y crecimiento espiritual.